Buenas tardes, Marcelo. ¿Cómo te va, Laura? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, qué gusto. Igualmente. Te damos la bienvenida en esta segunda edición tuya ya, porque Sí, ya nos estuviste capacitando y sí. hoy con un tema realmente muy interesante. Bueno, muchas gracias. Bueno, y te cedo Bueno, la palabra. dale, bueno, bárbaro, gracias. Bueno, un poco estaba anunciada la temática, transacción, cesión de derechos litigiosos y dación en pago. Vamos a distribuir un poco transacción y dación en pago, seguramente se van a llevar los mayores minutos porque son institutos que usamos con relativa frecuencia y, bueno, y sesión de litigiosos también le vamos a dedicar algunos minutos. Obviamente Perfecto. con el mismo propósito con el que hablé la otra vez, la idea es ser absolutamente práctico, en lo posible conciso y claro, y dejo de lado muchísimas elucubraciones a las que dan lugar los tres institutos para sacrificarlas en pos de obtener, a ver, que después de esta charla el que se tomó el tiempo que tanto agradezco de oír y ver si se lleva algo, que se lleve algo. Básicamente esa es la intención. Algo que sea un poco más que leer de los autores, que obviamente lo pueden hacer y seguramente con mucha más fruición de lo que puedo yo acá explicar. Bueno, vamos a empezar con la transacción entonces. Perfecto. Eh, hay, bueno, primero alguna cuestión que tiene realmente poco interés práctico en este sentido, que es saber si la transacción es un contrato o no. Toda una polémica que sigue de tiempo Vélez ya, ¿no? Y en realidad, claro, hay un cambio de ubicación, que es el que ha hecho reverdecer la disputa, con, la verdad, muy pocas secuelas prácticas. Porque la verdad es que la mayoría de la doctrina ni antes ni ahora dudó que era un contrato. Incluso Vélez lo ubicó como extinción de las obligaciones, pero en una nota, que por ahí no se recuerda mucho, al 857, decía que era un contrato para él, con lo cual no estaba negado por estar en la extinción de las obligaciones, ubicado metodológicamente. Así que en la actualidad, más allá de que tenga ese fin, está claro también que es un contrato, sobre todo con el concepto amplio que tiene el 957 de contrato, que abarca actos extintivos, como es la transacción. Pero bueno, vamos a lo que nos importa. Sea por una cuestión dogmática del legislador o sea porque por su esencia es así, lo cierto es que la transacción es un contrato. Perfecto. Lo cual implica, bueno, aplicar una serie de consecuencias. Vamos a empezar primero con la cuestión del objeto, que también es un tanto esquiva. Perfecto. Nos habla de que la transacción, bueno, tiene, primero, la ubicación. En el código son 8 artículos, 1641, 1648. 8 Sí, artículos en contratos, medio cerca del final, después de sesión de posición contractual. Eh, bueno, y nos dice que el objeto de la transacción es poner fin a un litigio o evitarlo, por lo que las partes se hacen ciertas concesiones entre ambas, y como resultado se extinguen obligaciones dudosas o litigiosas. Entonces, perfecto. primero lo que es litigiosa suena bastante fácil. Tiene momento de Sí, inicio y momento de cierre. sí. Momento de inicio, proceso iniciado. Para algunos, notificación de la demanda, para otros, interposición de la demanda. Ahora veo por qué no nos preocupa tanto esa diferencia. Y finalización, para ser litigioso, sentencia firme y consentida. No hay ataque posible contra la sentencia, listo. Lo que hago después ya no es sesión de, no es una transacción, será otra cosa, veremos qué. Y lo que hago antes puede ser una transacción si el derecho es dudoso. De ahí viene la otra cuestión. ¿Qué es derecho dudoso? Bueno, ni el Código Viejo ni el Nuevo se pronunciaron. La verdad es que es un término muy poco feliz desde lo técnico, porque da pie a varias controversias. Si por dudoso entendemos la simple inquietud de cualquiera de las partes que lo ponga en tela de juicio, bueno, el derecho que parezca más firme puede ser dudoso si alguien duda que una persona menor de edad puede comprar un inmueble con autorización de los padres, de intervención judicial y del asesor de menores. Bueno, si lo pone en duda, con ese criterio dudoso es todo. Entonces, para la actuación notarial, pareciera que por lo menos tenemos que tener eh, algo controvertido entre las partes que no llegue a un proceso. Si el proceso es litigioso. Es Ahora, litigioso. claro, ¿por qué nos preocupa relativamente poco esto? Porque en realidad nuestro mayor interés es en el efecto que tiene la transacción. Entonces, mientras nosotros lo hagamos con la forma que ahora vamos a hablar, si consideramos dudoso, porque las partes lo dijeron, algo que después para un juez no lo es, no habrá tanto problema, salvo en una cuestión puntual de los efectos, a la que me voy a referir después.
Pero lo cierto es que la mayoría de la doctrina está de acuerdo en que dudoso es cuando las partes lo someten a controversia en el sentido de interrogante, inquietud, no hay certeza. Si las dos partes aceptan que esto es dudoso, bueno, es una transacción. Ahora, Bien, vamos a la forma para sacarnos de encima ese tema y después pasar un poco a los efectos con otros tantos asuntos que hay de por medio. sí, El código dice que la forma tiene que ser escrita, con lo cual partimos de esa base, es una forma impuesta, escrita. Aclara después algo de la homologación, que me voy a referir también, pero bueno, eso un poco después. sí, Claro, pero nosotros tenemos que hacer un cotejo con otros artículos. El 1017, que establece cuándo se impone escritura pública, inciso B, los contratos sobre inmuebles de derechos litigiosos o dudosos, ¿no? Bueno, claramente, como dice contratos, abarca todos. Transacción es un contrato. Dogmáticamente por el legislador, y si al que le guste también y coincida con la mayoría, también por su esencia. Pero lo cierto es que está abarcado, con lo cual, si el derecho versa sobre derechos, si la transacción versa sobre derechos litigiosos o dudosos, sobre inmuebles, escritura pública. Primera perfecto. cuestión, no abordada del todo por la doctrina, o por lo menos, a mi modo de ver, de una manera un tanto resbalosa. Se nos dice que es transacción cuando versa sobre derechos reales sobre inmuebles. Y en rigor de verdad el artículo no dice eso. El artículo dice derechos dudosos o litigiosos sobre Dice inmuebles, no derechos. reales, no reales. Entonces, una manera de interpretarlo es desde la dogmática también, ya no desde la imposición positiva del legislador, decir que los únicos derechos sobre cosas son reales. Porque en los personales, en la puridad técnica, el derecho no tiene por objeto la cosa, tiene por objeto la prestación. En el comodato, en la locación, el objeto es la prestación que tiene que cumplir una parte, no la cosa como tal. Si se quiere, la cosa es el objeto mediato, para usar algunas armonizaciones que pretendía nuestra doctrina. Visto así, podríamos concluir que son derechos reales a los que alude el inciso B. Pero no es lo que dice. Aferrados estrictamente a la literalidad, cada vez que tengamos de por medio derechos litigiosos o dudosos, vamos a tener que hacer sobre un inmueble, digo, la transacción por escritura pública. Por ¿Cómo sería sobre escritura inmuebles sin ser pública. real? Claro, por eso de la forma. ¿Cómo podría ser litigioso sobre inmuebles sin ser real? Y, por ejemplo, una controversia sobre una locación, que no requiere escritura pública su realización. Claro. Ahora, bueno, esto es un avance, a lo mejor a lo que quizá haya sido el espíritu del legislador, pero no está claro ese espíritu. ¿Por qué digo esto? Porque si se pretendiera que el inciso B aludió a derechos reales, sería redundante, porque el inciso A ya nos habla de derechos reales sobre inmuebles. Los que tengan por fin la adquisición, etcétera, de derechos reales sobre inmuebles. Así que el inciso B, si aludiera a derechos reales sobre inmuebles, sería redundante. Por lo tanto, Claro. es posible señalar que la alusión tiene mayor amplitud, tiene un horizonte un poco más alto. Abarca también derechos personales sobre inmuebles. Bien, dejo esa incógnita ahí. Uno de los temas Bien. dudosos. Está claro, yo esto ya lo dije la otra vez, pero bueno, para el que no me ha escuchado o leído o no hemos debatido en algún otro evento, saben que soy de los que cree que nuestro Código Civil y Comercial adolece de imprecisiones descomunales, producto de la atomización en la realización. ¿Sí? Un código hecho en porciones arroja este resultado, evidentemente. Faltó una armonización. Esto no tendría que ser materia de controversia. Separemos forma. Me quedo con el objeto todavía, porque nos importa mucho. Solamente derechos personales, porque si nosotros miramos el 1641 son obligaciones. Extinguen obligaciones. Ahora, Obligaciones. obligaciones son derechos personales. Es decir, que Ujú. pareciera que una transacción, como tal, no puede tener por objeto derechos reales. Esto se desmiente en los artículos siguientes, porque en los siguientes habla de derechos a secas. Si Bien. derecho es la contracara de obligación, bueno, pero derecho personal es la contracara de obligación. Derecho a secas abarca, por lo menos acá, todos los patrimoniales. Si sacamos los objetos excluidos, los patrimoniales están todos. Los Reales, patrimoniales personales. están todos. Bien. Con lo cual, me parece que no habría dudas que la transacción puede versar sobre derechos reales. De hecho, en el notariado las que hacemos en general tienen que ver con eso. Más allá, insisto, de que la letra de la norma podría señalar otra cosa. Y yo creo, y esto Claro. ya es una
si se quiere una osadía casi, pero que tenemos un supuesto en el código, a ver, no llega a ser típico porque en el viejo código estaba, muy bien tratado por Vélez, en el nuevo no está, pero que parece bastante, que sería el deslinde en los inmuebles. El código trata del deslinde exclusivamente como acción, la dejó como acción real. Está bien la ubicación, pero se olvidó de hablar del deslinde voluntario. ¿Qué pasa si los titulares de los derechos reales vecinos, dos dueños, por ejemplo, Claro. se pusieron a cumplir? Pueden. Bueno, la doctrina no duda. Ahora, ¿no sería una transacción si el derecho es Sí, dudoso? Pareciera que sí. sería una Me materia de animo, transacción. me animo a ir ahí. Fuera de esto, está claro que se puede transar sobre derechos reales, digo, es una conclusión que en general se llega más allá de esta letra, por estos otros artículos. Así que ahí Claro, por los la forma no... artículos siguientes, porque la definición dice obligaciones. Exactamente. Entonces los siguientes son los que habilitarían a ampliar un poco este criterio tan ceñido del principio. Bien, otra cuestión que suele plantearse, por lo menos como inquietud, es qué pasa con el eventual desequilibrio de valores. Porque claro, se Sí, dice, yo transo, y bueno, mi derecho vale más que el tuyo. A ver, el código lo que dice es muy claro. Hacen concesiones recíprocas. En ningún lado dice que las prestaciones tengan que ser equivalentes. No es que hay acá una suma de que mi derecho patrimonial equivale a 1.100.000, el tuyo 1.000.000, y nos ponemos de acuerdo en que me debes 100. Porque casi que algunos autores lo llevan a tal extremo que hacen hasta una compensación legal de la transacción. Hasta el monto claro. más bajo equiparamos. No, hay concesiones recíprocas, claramente, con lo cual, El requisito es ese, tranquilamente, basta con concesiones que, recíprocas, y que las exacto, basta partes con se que dan por se pongan de acuerdo. satisfechas con las pretensiones que cada una deja de lado de su parte. Exacto. No se requiere equivalencia. Con lo cual, darle valor puede tener algún impacto impositivo, pero de ninguna manera es una exigencia de la transacción como tal. Y cuando hay un Ah, inmueble de por medio, tampoco es un requisito de validez, ni mucho menos. Es más, esto lleva a otro tema, que es el que ha presentado curiosidad para el notariado, y es, a ver, pero si las prestaciones son notablemente desproporcionadas, ¿da pie a la lesión? ¿A que alguien diga que hubo lesión? Bueno, acá viene otra discusión doctrinaria, la voy a sintetizar. ¿Se le puede aplicar o no a la transacción la lesión? Los que dicen que no, en general se aferran a sostener que es un contrato aleatorio. Afirmación que no comparto para nada. Me cierro atrás del resto de la doctrina, que es mayoría, que dice que no es aleatorio, es es conmutativo. conmutativo. Claro, Ujú. me parece muy claro que sí, porque aleatorio, por el 968, es aquel que depende de un acontecimiento incierto. Y acá no depende de un acontecimiento incierto. Porque la sentencia del juez, si el proceso lo hubiéramos continuado, era declarativa del derecho, es decir, usted lo tiene y usted no. Por lo cual el acontecimiento no es incierto. Darle esta entidad a la sentencia judicial parece un exceso. Por eso la mayoría ha dicho es conmutativo. Ahora, si es conmutativo se aplica a un conjunto de institutos. La lesión entre ellos. Claramente, Mm, el contrato de transacción puede estar afectado por lesión. Pero lo que hay que diferenciar es lo siguiente. La lesión no exige solamente la desproporción en las prestaciones. Porque si fuera así, bastaría con que claro. superara un monto mucho al otro para que hubiera lesión. No, a ver, tenemos que ir al 332 del código, el de lesión, que nos dice que para que haya lesión se requiere que una parte se aproveche de la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obteniendo una notable desproporción en las prestaciones. Entonces, la notable desproporción es una consecuencia, pero para que sea lesión, tiene que haber un medio para obtenerlo, que es este aprovechamiento de una parte respecto de la otra con estas características. Ahora, con el escribano de por medio, es bastante probable que no haya lesión. Claro. No es seguro. Y esto también lo aclaro porque alguna postura doctrinaria decía en su tiempo con Vélez, que es básicamente lo mismo que hoy este tema, que en la lesión no podía haber, que en la transacción no podía haber lesión si las partes estaban asesoradas por abogados. Lo cual es un principio casi también dogma de fe que no tiene un razonamiento lógico ni tampoco se recuesta en ninguna normativa, ni siquiera infiriéndola. Porque Claro, no, no es un evidentemente, requisito. claro, con ese criterio también diríamos cuando interviene un escribano tampoco. Si Claro, un sí, abogado es está de verdad. parte, ¿por qué no? Porque, a ver, el abogado brega por el interés de su parte, que está bien, y el escribano justamente con la imparcialidad activa que hablaba un viejo Congreso Internacional de la Unión. Así que, de ninguna manera se puede excluir. Ahora, que la intervención de abogados y del escribano
implique mermar muy, muy claramente la posibilidad de una lesión, sí. De ahí a que la consecuencia sea decir que no puede haber lesión, no. Entonces, ¿el escribano qué debe cuidar? No debe cuidar que las prestaciones sean equivalentes. Esas son las partes. Como bien dijimos hace un rato, ¿no? Que recordamos, las concesiones, vos lo leíste ahí del 1641, tienen que ser recíprocas. O sea que, no cuánto, punto. Lo que tiene que cuidar es que la parte que aparenta haber concedido más que la otra, lo haya hecho a sabiendas, razonándolo y con total conciencia. Las operaciones de ejercicio, otra vez, vuelven a ser sumamente relevantes para esa conclusión. Lo que sí está claro es que si solamente una de las partes hiciera concesiones y la otra no, sería una renuncia. No y ahí ya no habría transacción. Claro, no hay transacción. Ahora, esto no quiere decir que no sirva, quiere decir que se aplican otros principios, los de la renuncia. Bien. Que es muy distinto, perfecto, porque sí podemos llegar a entrar en la gratuidad, eventualmente, habría que verlo. Pero en la transacción perfecto, nunca, está excluido. ¿De acuerdo? Claro, bueno, es después, muy importante, sí, porque en la renuncia, es verdad, una de la característica sería la gratuidad y todo lo contrario es la transacción, que es un contrato oneroso. Claro, exacto. De hecho, la onerosidad viene dada porque las concesiones son recíprocas. Usa la misma palabra que el código para hablar de la onerosidad, la reciprocidad. Sí. Bueno, otro tema es esto de la forma, ¿no? Que hablamos del MICE 43, que además de la forma escrita, que la elevamos, ¿no? A escritura, está la cuestión de la homologación. Porque dice, la sola presentación es indispensable para que tenga eficacia, sin necesidad de homologación. No hace falta homologar. Presento y con eso tengo eficacia. Fíjense hasta qué punto es un elemento integrativo de la forma que hasta el momento de la presentación las partes, dice, pueden desistir. Se entiende que desistir es una expresión que quiere aludir al arrepentimiento. O sea, la parte que suscribió el acuerdo de transacción por escrito, como pide el 1643, hasta el momento de ser presentado al proceso, puede decir, no me interesa, me desdigo de lo que dije allí, me arrepiento, sin que eso implique incumplimiento. Entonces, una pregunta. Sí, dale. Ay, no, perdón. Una pregunta. Dale. Cuando lo presenta, entonces ahí estamos hablando de una transacción de derechos litigiosos. Sí. En este caso claro, que estabas comentando. Sí, presentarlo al expediente no necesariamente quiere decir pedir homologación. Claro, buen punto, no. Lo cual no quiere decir que no sirva. Perfecto, claro. O sea, presentarlo no quiere decir que haya que homologar. Ahora, ¿sirve homologar? Sirve. Sí. Lo que pasa es que no sirve para lo que pensamos. Yo no preciso la homologación para que sea válida la transacción. Esto me dice el código. Ahí está claro. Ahora, perfecto. Hasta ahí vamos bien. ¿Puedo con la transacción solo manejarme? Sí. Pero, ¿para qué sí me sirve la homologación? Y la puedo solicitar. Para que no se arrepienta. A ver, no. Ya el propio código señala, desde la presentación no se puede arrepentir. Presentarlo al proceso. Sin necesidad de homologar. Ahora, bien. Si yo lo homologo, la ventaja que tengo es que con la homologación puedo lograr la ejecutividad de la sentencia. Es decir, en resumidas cuentas, la transacción se incumple sin haber homologado y tengo que hacer un proceso de conocimiento para lograr la posibilidad de ejecutar el cumplimiento. Ahora, la transacción se homologa y entonces puedo ejecutarlo conforme al procedimiento de ejecución de sentencia, porque la homologación del juez es una sentencia. En consecuencia, ¿es ventajoso homologar? Sí. Sí. Pero no para la validez. Esto es un consejo a las partes simplemente para que obtengan este recaudo adicional que en caso de incumplimiento de lo que se haya pactado, puedan ejecutarlo. ¿Qué se puede haber pactado? Bueno, y acá da pie para otra cosa, esto de la onerosidad. Tranquilamente en la transacción puede haber una contraprestación adicional de una de las partes. Transamos los derechos, la extinguimos y yo te debo 10.000. Esto no le quita naturaleza de transacción. Ahora, si esos 10.000 que te debo no los pagué, si está homologada la sentencia, ejecución de sentencia, juicio más rápido, menos defensas, etc. Si no está homologada la sentencia, juicio de conocimiento ordinario común. Por supuesto, podrá ser ejecutivo si, como en este caso de los $10.000, es líquida y exigible, pero conforme las reglas de ese proceso. En cambio, cuando la tengo homologada, no importa en qué consista la obligación, voy al proceso de ejecución de sentencia. No sé si que es muy conveniente pedir la homologación. Claro, justamente para esto.
Quizá no lo sea si de la transacción solamente se extinguen derechos y no trae como correlato una obligación adicional a cargo de una de las partes. En tal caso Claro. sí, en ese sentido porque Si no hay nada que termina hacer ahí, después. Claro, pero muchas veces no se termina ahí, muchas veces le adicionamos algo. Entonces hay que dejar constancia de esta diferencia práctica que existe entre homologar y no homologar, sí, en este es sentido. muy importante esa, porque cuando uno lee el código y dice no es, es válida, no necesita homologación, ya te quedás conforme con eso. Tal cual, exacto. Me quedé Bueno, pensando. vale. Eh, bueno, sigo con transacción, algún temita más para Sí, pasar te después al... quería preguntar, Vale, o cuando vos quieras vale, vale. contestarme, ¿qué documentación tengo que tener cuando la transacción es mi título antecedente? Ah, perfecto, claro. Supongamos, transamos sobre el dominio de un inmueble, porque había, no sé, una acción reivindicatoria de por medio. Bien. Sí, Bueno, acá hay que ver los efectos de la transacción. La doctrina preponderante señala algo que Vélez lo decía expresamente, el nuevo código lamentablemente no, pero se infiere de todo su esquema, y es que la transacción tiene efecto declarativo. Declarativo. Entonces, como tiene efecto declarativo, vamos a resumirlo para la práctica notarial. Como es declarativo, yo preciso la transacción como documento, ese contrato por instrumento público, para escritura, sería para el caso de un inmueble, más el título antecedente de ese inmueble que fue el cuestionado. Porque se supone que de la transacción resultó que reconocemos que el dueño es este o este otro. Entonces, el que tenga el título de la transacción más el título anterior. El título anterior será la acción reivindicatoria que alguien inició, argumentando en una usucapión que ganó y no escribió, un título anterior, lo que sea, o la escritura de compraventa. Bueno, si siempre le sumo algo, transacción más algo más para atrás. Esto, insisto, claro, para porque cubrir el este título es tema, el antecedente justamente. La esto para transacción es cubrir, un convenio o un contrato celebrado en base a un litigio o a un derecho la realidad dudoso, es que como el hecho de que fuera declarativa o no, está en tela de juicio por la doctrina, pero como la mayoría señala que al igual que en Vélez es declarativa, y el código da varias pistas para concluir en ese sentido, no importa ahora cuáles, entonces es bueno seguir orientándose así. O sea, sigamos pidiendo la anterior, que de última para alguna posición más, si se quiere, liberal o de avanzada en este tema, sea intrascendente. Bueno, pero cuidémonos porque no sabemos si será la opinión de la judicatura en caso de un proceso. Posiblemente no lo claro, sea. sí, sí, muy Posiblemente esté en la importante. tesis más, más conservadora en este sentido. Bueno, de transacción, de mi parte, acá estamos. Creo que hemos visto Perfecto, los temas más perfecto. importantes. Vamos a pasar unos minutos a la sesión de litigiosos y después cerramos con dación y Bueno, pago. ¿cómo no? Bueno, sesión de litigiosos es corto, ¿por qué? Porque, a ver, acá hay una cuestión que hay que interpretar bien, que es la siguiente. Los derechos litigiosos, algo dijimos ya con transacción, no son un derecho que se identifique por su naturaleza. O sea, no es que hay derechos, a ver, reales, intelectuales, personales, posesorios, litigiosos, hereditarios. No. La naturaleza es cualquiera de todas estas otras que vimos. Lo litigioso es una cuestión accesoria, meramente accidental, que tiene que ver con que esté sometido a un litigio. Punto importante. Bien. Lo cual quiere decir que cualquiera de todos estos derechos puede ser litigioso. Real, personal, intelectual, posesorio, hereditario. Todos pueden ser litigiosos si están sometidos a un proceso en el que se cuestione la titularidad. Por lo tanto, el código no tiene un tratamiento orgánico de la sesión de derechos litigiosos. Lo que tiene es un tratamiento exclusivo en cuanto a la forma. Entonces Claro, vamos a sintetizarlo la y ver, forma. claro, y ver a cuáles se aplica bien, porque también hay alguna inquietud en ese sentido. A ver, eh, el código tiene un artículo genérico, el 1017, inciso B, dijimos, escritura pública para todo contrato sobre derechos litigiosos o dudosos sobre inmuebles. Pero cuando nos vamos a sesión, el Ujú. 1618, inciso B, nos habla de cuándo se requiere la forma de escritura pública, 1618, inciso B. Y nos dice que se requiere la forma de escritura pública para la sesión de derechos litigiosos y aclara, si lo litigioso no fuera un derecho real sobre inmueble, bastará el acta judicial hecha en el expediente, siempre, y pone una frase, siempre que el sistema informático asegure su inalterabilidad. Esa frase de Ujú. 1618, inciso B, la reitera el 2299 para la renuncia de herencia.
una frase muy elíptica, ¿no? Se puede hacer por acta judicial siempre que el sistema informático asegure la inalterabilidad. Expresión que no terminamos de entender. No. El sistema informático le asegura la inalterabilidad según quién. Un perito, el juez de ese juzgado, una ley, no dice nada. Entonces da pie a un sinnúmero de posiciones, desde los que dicen que basta con que el juez lo afirme, hasta los que dicen que hoy en Argentina eso no existe, porque tendría que haber firma digital de esos documentos. Podríamos tenerlo solamente en los departamentos judiciales de Argentina que tengan firma digital, pero además tendría que estar con firma digital ese documento. Claro. Y además, esa encriptación tendría que poder ser verificada por cualquiera a quien se incrimina como título. Con lo cual, por lo menos, deja un margen de muchas dudas. Vamos a lo que nos importa a nosotros como escribanos. Bien. Nosotros lo hacemos por escritura pública. Escritura pública. Derechos reales siempre, y cuando no es, bueno, y vamos al camino del 1018, el 1017, inciso B, que nos pide siempre que sea sobre inmuebles, aunque no sean derechos reales. Entonces, la cesión de litigiosos sobre un alquiler, la hacemos por escritura pública y cubrimos el 1017, inciso B. Ahora, si su señoría entiende eso, entiende que puede hacerla en el acta judicial, bueno, que la haga porque es su interpretación del 1618, inciso B. Una que se presentó a la duda en algún momento, creo que indebidamente, es la cesión de derechos posesorios, que no entiendo por qué marcó tantos interrogantes para el notariado. Porque algunos decían que la cesión de derechos posesorios había que hacerla por escritura pública, siempre, porque el derecho era dudoso, lo cual es un error. Vamos a separar. Si el proceso de usucapión está iniciado, la cesión de posesorios requiere escritura pública porque son litigiosos. Entonces, no lo requiere porque sean posesorios. Lo requiere porque hay litigio y está en el 1017, inciso B. No es derecho real sobre inmueble, pero es derecho sobre inmueble. O sea que ahí siempre. Ahora, si no fuera, no estuvieran sometidos todavía al proceso de usucapión, tenemos que estar a las normas generales del Código. La cesión de derechos posesorios no es más que un capítulo de un género más grande que se llama unión de posesiones. Está en el 1901. 1901. Fuera de este marco de las cesiones. De hecho, 1901 está en la parte de relaciones de poder. ¿Sí? Puntualmente, la unión de posesiones, de una de las relaciones de poder. Y te explica cómo se puede unir el padre con el hijo heredero, bueno, pero en la que nos importa a nosotros es la transmisión por actos entre vivos. ¿Qué es lo que hacemos siempre? La cesión de derechos posesorios. Juan le cede a María los derechos posesorios que tiene sobre el inmueble A. Bueno, esa, si no está iniciado el proceso de usucapión, no requiere escritura pública, que por supuesto tiene enormes ventajas. Yo la hago siempre por escritura. La verdad es que me cuesta darle opción a los requirentes, porque tiene un montón de ventajas. Ya lo sabemos cuáles, no vamos a explicarlas. Sobre todo porque a lo que apunta es adquirir un derecho real sobre un inmueble. No es menor la intención que tiene, no es algo que pueda a lo mejor arreglarse después por algún otro medio un poco más sencillo. Vamos camino a la usucapión. El juicio de escrituración, si usted tenía un boleto y está haciendo esta sesión porque el boleto no lo encuentra, el juicio de cumplimiento de contrato no lo tiene. Tiene este camino solo. Es aconsejable que se muna de la mayor cantidad de rigurosidad para que nadie lo impugne. Ahora, ¿requiere forma de escritura pública? No. La posesión nunca es dudosa como tal. A ver, hay un problema ahí. Puede ser dudosa como cualquier otra. Por ejemplo, si hubiera una acción posesoria o real del dueño contra ese que está poseyendo. Y ahí llegamos a una transacción. Ahí es dudoso. Todavía es litigioso, digo, si inició la acción. Si hay un cuestionamiento, cartas, documentos cruzadas, cosas por el estilo, es dudoso. Pero es dudoso por eso. Si yo digo ser poseedor y nadie me lo cuestionó, no es dudoso. La posesión no es dudosa porque no sabemos cuánto tiempo llevo. Eso lo determina el juez. Eso no lo hace dudoso. La posesión, sin haber alcanzado el plazo de usucapión, tiene muchos efectos por sí misma. Derecho de retención en ciertos casos, repetición de ciertos gastos, de las 4 clases de gastos, uno los puedo repetir, me los puedo llevar. Hay un montón de consecuencias. Entonces, la cesión de litigiosos, escritura pública. Si es derechos reales, escritura pública siempre. Si no son derechos reales, acta judicial puede ser, siempre que el sistema informático asegure la inalterabilidad. O sea que ahí, esa, no. Es una incógnita, realmente, queda ¿qué significa? En stand-by. Sí, no.
tal cual. Claro, pero qué interesante eso. Yo me estoy en silencio porque estoy pensando que cuando vos decís si la cesión de derechos posesorios hay un litigio o hay una usucapión presentada, se debe hacer por escritura pública, claro, por el litigioso Claro, del inciso exacto, B, exacto. A ver, no lo por que los quiero marcar posesorios. Entonces como que estoy en silencio porque estoy pensando, a ver, estoy una pregunta agendando. que suele haber en el notariado es, eh, empecé marcando que lo litigioso no es la naturaleza, sino el carácter accesorio, porque algunas de las inquietudes que se generan es el chirrido, la fuerza que hacen contraria los artículos que me hablan de una forma por ser litigioso y otra forma por su naturaleza. Yo tengo una colisión. Entonces, ¿cómo prima ahí? Bueno, el código, en el viejo código había que hacer una inferencia. Nobleza obliga a decir, este código lo aclara. Cuando la naturaleza de derecho real es del derecho litigioso, la escritura pública prima siempre. O sea, el carácter, su naturaleza hace primar la forma propia de su naturaleza, derecho real, por sobre el carácter litigioso. Entonces, siempre requiere escritura pública, sí o sí. Ahora, si fuera un derecho litigioso, le pongo como principio escritura pública. Pero si no fuera derecho real sobre inmueble, es canjeable, intercambiable, por acta judicial en el respectivo expediente. Perfecto. Con lo cual solucionamos el tema. A ver, concretamente, cedo un crédito hipotecario que está en ejecución. Ahí viene la pregunta. ¿Puedo hacerla por acta judicial en el expediente? No. ¿Por qué? Porque ese es derecho real sobre inmueble. Entonces, por el 1118, inciso B, cuando es derecho real sobre inmueble no tiene la opción del acta judicial. La tiene cuando fuera la ejecución de un derecho que no es real sobre un inmueble. Ahí, perfecto, o escritura o acta judicial. Siempre que asegure el sistema informático toda esta historia que... Y ahí volvemos a la escritura. Claro, termina siendo volver. Cuando empezamos a pensar que cuál explicación tiene claro, lo del sistema informático, volvemos a la escritura. Y más ahí aún, no nos vamos a equivocar. bueno, y se podría plantear una cosa ahí. Si se hace por instrumento privado, supongamos que se incumple. No importa si es derecho real o no, cualquiera de las dos, la que requiere sí o sí escritura o la que requiere escritura o acta judicial. No se cumple la forma. Instrumento privado. Bueno, para saber qué tenemos, y tenemos que ver si fue gratuita o onerosa. Porque si fue gratuita, podemos aplicar el 1543 de donaciones, que me dice que aplico normas de donaciones a todo acto jurídico gratuito que no tenga otra forma, otra norma determinada para esto. Con lo cual, vamos a aquel principio de que habla de la nulidad del 1551 para la que no sea por escritura pública. Esto se puede sostener. ¿Es discutible? Sí, pero creo que va por ahí. La mayoría piensa esto. Ahora, si fuera onerosa, no. Aplico el principio del 1018, ¿no? Si usted no hizo los actos por escritura pública, le sirve como acto que obliga a otorgar el otro. Entonces, por instrumento privado, me obliga a otorgar el otro. Bueno, de sesión de litigiosos estamos. Paso a dación, bien. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Bueno. Vamos a dación en pago. A ver. Este sí está colocado en la parte de extinción de las obligaciones. Y entonces, también da pie a discusión, bueno, naturaleza, otra vez lo mismo. Bueno, con el nuevo código tampoco parece dudoso que es un contrato, porque le pone fin a las obligaciones y eso ya entraría en el concepto del 957. Acepto que este es más controvertido por los mismos motivos por los cuales la doctrina mayoritaria dice que el pago como tal tampoco es contrato. Bueno, lo dejo afuera, porque las normas que sí tenemos en dación en pago me sirven para solucionar los problemas prácticos. Entonces, las que no nos solucionan, no me preocupan ahora. Bueno, primera cuestión de dación en pago. El código tiene dos artículos, 942 y 943, en los cuales trata la dación en pago. Y por supuesto, con una amplitud mayor a la del viejo código, creo que muy saludable, me permite interpretar que hay dación en pago cuando la prestación era A y ahora la prestación es B. En este sentido, el código, la mayor amplitud que digo que tiene, es que ahora, expresamente, acepta que es cualquier clase de obligación la que puede someterse a dación en pago para extinguirse. O sea, se puede someter a dación en pago una obligación de dar, o una de hacer, o una de no hacer, cualquiera. O de no hacer. Es más, la prestación original puede ser dar, hacer o no hacer, y la prestación dada en pago puede ser dar, hacer o no hacer. Porque si yo reviso la expresión del 942, es acepta otra prestación. Lo que pasa es que el nombre dar en pago parece que pensamos en la obligación de dar.
Claro, Claro. yo me voy a quedar con esa porque es la que nos importa a nosotros como escribanos, pero lo reflejo como conceptualmente puede ser otra. Ahora, a mí lo que me importa como escribano no es en qué consistía la obligación original, me importa en qué consiste la dación en pago. Y la dación en pago estaría dada en el ámbito nuestro cuando alguien transmite un derecho real sobre un inmueble y con ello extingue una obligación. Voy a hablar de transmisión de dominio o de propiedad horizontal, que son los más comunes. Bueno, se nos generan algunas cuantas inquietudes. A ver, yo intento tocar, ya digo, del abanico de temas, quedarme salpicando lo que es más, a lo mejor Sí, más nos dejás práctico. pensando, yo a mí me tenés en silencio acá. Bien, bueno, a ver, para repetirles un libro, ya les digo, no pierdan tiempo conmigo, estén en su casa tranquilos y lo leen. Yo quiero plantear más las cuestiones que nos interesan. No, genial, Bueno, fantástico. a ver, uno de los temas era, con el viejo código, la observabilidad de los títulos provenientes de dación en pago. Sí. Se había generado así un mito de que la dación en pago era un título observable siempre. Iba de la mano de la permuta. Era más o menos como el pacto de Varsovia. Atacabas uno, atacabas al otro. Saltaban todos. Dación en pago, permuta. Entonces, todos son observables. Bueno, a ver. Dejo la permuta de lado. Me anticipo igual a decir que obviamente no son observables todas las permutas. No es como las donaciones, que muy lamentablemente con el código vigente son todas observables. Todas dan pie a que se observe. A lo mejor ocurre, a lo mejor no el evento futuro. La permuta y dación en pago per se no generan observabilidad de ninguna manera, no hay que equipararla. Pero me quedo con la dación en pago, que la elegí para estar en el rubro obligaciones, digamos, extinción de obligaciones, ¿no? Con la transacción. Claro. ¿Por qué no? Porque el tema es este. En el viejo código había un artículo que decía que ante el error de derecho, el deudor podía repetir la cosa. Entonces esto dio pie a que dijera, bueno, mirá, si pagó una deuda de juego, una deuda de prostitución, lo que quieras, cualquiera de las que no tenían acción, podía decir devuélvame la cosa. Y esto obviamente desencadenaba todo un efecto dominó respecto de los títulos posteriores. Bueno, vamos a pulirlo este tema y aclararlo. A ver, hay algunos autores que señalan que ese defecto ya dejó de estar en el nuevo código. Vamos a aclarar un poco el tema. Yo creo que no es tan lineal. A ver, no hay ninguna duda que la posibilidad de reclamar la devolución de la cosa por error de derecho, ese es inimvocable. Esa excepción ya no está. Afortunadamente, era un desatino de Vélez imperdonable. Ese no corre. La cuestión es que muchos dicen, bueno, pero tampoco hay ninguna acción que pueda ejercer el deudor contra el acreedor, cuyo resultado sea la repersecución del inmueble, porque insisto, lo que nos preocupa es eso. Al escribano no le preocupa si el deudor le puede reclamar plata al acreedor. Al escribano lo que le preocupa es que el acreedor, que es dueño, va a vender y que al que compra no le puedan reclamar el inmueble. Esa es la preocupación nuestra. Entonces, muchos dicen, si miramos estos dos artículos no está. Hasta ahí es cierto, pero faltan algunos artículos más. Primero una explicación. El 943, que habla de evicción, no tiene nada que ver con esto. Ese artículo habla al revés, de la facultad del deudor. O sea, lo que señala es, mire, si por un motivo X el acreedor pierde el dominio, digamos, de lo adquirido, porque hay un tercero que reivindica, habla de qué pasa en el vínculo entre acreedor y deudor, y dice que no renacerá la obligación. Claro, pero eso, que es así, no importa si acertó o no el código, no me preocupa. Hay un juego con los artículos del error que no terminó de ser adecuadamente saldado, a mi modo de ver, pero no nos importa notarialmente, porque la realidad es que el acreedor puede perder el dominio. Bueno, ahora, que el acreedor pueda perder el dominio por un defecto anterior a ese título, no nos preocupa, porque es para eso que hacemos el estudio de títulos. En una dación en pago y en una compra-venta y en cualquier otro, de los onerosos. Sí. Lo que me preocupa es que el defecto esté en la dación en pago. Ahí es donde quiero pensar. Y estos artículos no dicen nada. Entonces dio pie a que la doctrina dijera, desapareció la observabilidad vieja. Y no tanto. Por lo menos a mi modo de ver, no tanto. ¿Por qué? Creo que sería ideal, sí, pero lamentablemente hay otros artículos del código ubicados en otro sector que no fueron ponderados con esto y que están a partir del 1796. Son 4 artículos, 1796 a 1799. Esos artículos están ubicados en un sector muy peculiar porque están dentro, son como un capítulo del enriquecimiento sin causa, que es una de las causas fuentes de las obligaciones. Claro. Ahora, ahí
hay artículos que hablan de esto que nos interesa, que es el pago indebido y la repetición. ¿Qué es esto? Estamos acá. Entonces señalan que hay supuestos en los cuales hay enriquecimiento sin causa y que esto da pie a la repetición del pago. Un poco vinculado a la cuestión de la causa en las obligaciones. Con alguna mezcla en esta parte, a mi modo de ver, entre causa fuente y causa fin, pero no importa. Yo voy a ver otra vez el resultado práctico para el notariado. Sintéticamente la cuestión es así. Subsiste la posibilidad que había antes que el deudor reclame la devolución de lo pagado con motivo de causa que no existe más, causa que nunca existió, un error que sea excusable, en fin, una serie de causas. Entonces, no me interesa la enumeración del 1796, por lo menos 3 de las causas enumeradas pueden caber en el ámbito notarial, por lo menos 3. Pero no me interesa tanto eso, sino, primero, atender a que es sostenible que esto se predica de la dación en pago. ¿Por qué? Porque habla del pago. Entonces, claro, uno diría, bueno, eso es para el pago, no para la dación en pago. Que visto en cierto modo, algún viejo autor decía, es el antipago, porque el pago tiene un principio que es la identidad, ¿no? Si yo tengo que pagar la misma cantidad. Y acá estoy pagando otra, con acuerdo de los dos, pero otra. Bueno, desde la puridad conceptual, supongamos que esto es sostenible. Ahora, si se quiere ver de cierta manera, también hay una extinción de la obligación por entrega de una prestación cambiada. Sí. Dijimos A y ahora dijimos B, pero hay. Entonces, yo no me animaría a ser tan tajante diciendo el 1796 no se le aplica a la dación en pago. Claro. Me parece que no. Por lo menos es para discutirlo. Para prevenirse, nada mejor que hacer lo que hacíamos antes. El notariado eligió ponerle un nombre pomposo. Dice, hay que circunstanciar la deuda. Parece importante decir eso. En realidad es individualizar la obligación como la individualizamos en cualquier acto en el cual precisamos individualizar. A ver, si nosotros hacemos una hipoteca, ¿individualizamos la obligación garantizada? Sí. Si no, es nula la hipoteca. Bueno, individualizamos la obligación que estamos pagando con la dación. ¿Qué vamos a decir? Que por escritura o por instrumento privado tal, se celebró un contrato por el cual A le tenía que entregar a B tal objeto o tenía que cumplir tal prestación. Y que después A y B se pusieron de acuerdo en que en vez de hacer eso, A le transmite el dominio de un inmueble a B. Punto. Si yo cuido eso, los problemas de 1796 no están. Están diluidos. Bien. ¿Por qué están diluidos? Y están diluidos justamente porque ahí voy a evitar que la causa no exista, el error, etc. O sea, donde a mí me muestran un documento, ambas partes, del cual surjan los elementos esenciales de la obligación, y eventualmente yo le añadiría los accidentales que pueden afectarla, como el plazo, que es un elemento accidental, salvo para algún tipo de contratos donde es esencial, y en algún otro, mucho menos, que es natural, en la mayoría es accidental, le agrego el plazo porque quiero. Absolutamente conveniente, si no lo fija el juez, o es de plazo tácito, según discutamos. Pero siempre es conveniente ponerle plazo. Ahora, no es un elemento esencial, pero es conveniente dejar constancia que existe, para que eventualmente alguien no diga que se extinguió la obligación antes por prescripción de la acción. Entonces, en cualquier caso, como mínimo, partes, la causa fuente, seguramente un contrato, objeto de la prestación, ¿qué tiene que hacer? Cortar el pasto, dar clase, entregar bicicletas, fabricar inmueble y plazo. Con eso tenemos armada la dación en pago. Ahora, otra de las inquietudes que suelen surgir. Entonces, ¿cómo esos serían los elementos que tienen que estar descriptos en la obligación que se está pagando de esta forma? Sí. Claro, a ver, bien. Vamos a ponerlo así como vos lo comentás porque está bueno para sistematizarlo. Ajá. ¿Qué elementos? Sí. Yo hago la escritura de dación en pago. La mía es transmisión de dominio. A transmite el dominio a B. Ahora, a diferencia de una compraventa que no requiere hacer ninguna referencia a actos anteriores, la dación en pago lo requiere. Porque la dación en pago es un medio de extinción, no de nacimiento. Ahora voy a volver sobre ese tema. Por lo tanto, para responder esa inquietud que me planteas bien, ¿qué elementos de la obligación primitiva haría falta que yo vuelque en mi escritura para que el título no sea observable? Porque si los vuelco, evito que alguien diga que falta la causa, que hay error, etcétera, etcétera. Todas las variables del 1796. Bueno, por supuesto los sujetos, que son las partes que están acá. Ese es el más fácil. Sí. Después, el objeto, ¿en qué consistía? La deuda.
Claro. relacionar la deuda. La causa fuente, o sea, si querés por orden, la causa primero. Es decir, entre A y B celebraron un contrato de lo que sea, causa fuente, por el cual A se obligó a cumplir respecto de B tal prestación. Ahí tengo el objeto. Y yo le agrego, insisto, el plazo, para evitar que alguien diga que la acción estaba prescripta, que igual si estaba prescripta es deber moral, no me impide hacer esta transmisión, pero que no digan que es gratuito, cosa por el estilo. Entonces le agrego el plazo. Con esos elementos, si están determinados, Perfecto. por supuesto, con fecha cierta al momento en el que dije, no que hoy lo invento, entonces está cubierta la circulación del título, no hay observabilidad posible. La ¿Cómo lo puedo hacer? observabilidad que podría, esa es la del artículo 1796. Claro, que provendría del 1796, si es que pensamos que se le aplica ese artículo a la dación en pago, porque es para el pago. Bien. Pero bueno, yo bien. me quiero prevenir. Ahora, digo, sobre todo, ¿por qué? Porque si nosotros lo miramos, son más o menos las mismas causas que tenía Vélez. Lo que pasa es que Vélez las ponían en 784 y 787, todas al ladito. Este lo puso al final, Claro. después de la parte de responsabilidad, después de determinar otra fuente de las obligaciones. Entonces, evidentemente, están haciendo alusión a un concepto similar. Por lo tanto, por lo menos tomaría la precaución. Es más, muchos autores dicen, a la dación en pago se le aplica supletoriamente la norma de pago. Entonces, cuidado, por lo menos cubrirnos. Estos elementos que vos bien me consultabas, pueden estar descriptos, haciendo referencia a un instrumento que tiene fecha cierta, o agregado un ejemplar, que es ideal. Si es una escritura no hace falta, pero me referencio obviamente a la ubicación. Pero si no es una escritura, si es un instrumento privado, viene muy bien que yo agregue el ejemplar del instrumento privado a la escritura. Por supuesto, insisto, con fecha cierta. Y una referencia que quería hacer a esto de medio de extinción, medio de nacimiento, que se mezcla un poco. Una de las diferencias entre dación en pago e innovación, que se suele confundir, es que la innovación es un medio de extinción de las obligaciones, pero también de nacimiento. Se extingue una y nace otra. En cambio, la dación en pago es extinción solo. Se extingue solamente. Claro, fíjate. Esto llevaría a pensar que si yo tengo una obligación entre A y B, y en un momento determinado dicen, A dice, mira, no te puedo cumplir, te propongo transmitirte el dominio de un inmueble, pero dentro de un año. Y B dice, ok, pero firmemos algo. El algo que firmes, llamale boleto, llamale como quieras, es una novación. ¿Por qué? Porque mutamos el objeto. Esa no es dación en pago. Dación en pago es cuando cumplo, cuando efectivamente transmito. Porque mientras tanto, tu obligación, que era dar cabezas de ganado, pintar, extraer cosechas, mutó a obligación de transmitir dominio de inmueble. Ahora, esa obligación mutó, pero todavía no se cumplió. Cuando me transmitas, habrá dación en pago. Mientras tanto, no hay dación en pago. Hay innovación. Cambiamos el objeto, quizá dejamos el plazo, quizá lo cambiamos, pero cambiamos el objeto, innovación objetiva. ¿Sí? Perfecto. Bien. Después, en la dación, tema valor. Me ibas a decir algo, perdón, te escucho. Sí, ¿sabés qué me quedé pensando? Porque antes le poníamos nosotros renunciar, que renuncia a las acciones del artículo tanto y tanto. ¿Es conveniente ponerle algo? Buen punto. Claro, a ver, claro, antes usábamos esa muletilla para que el título no fuera observable. Sí, Sí. se puede hacer todavía, por supuesto, se puede renunciar. Es más, mi sugerencia siempre es evitar la referencia a números de artículos, es una sugerencia de técnica nomás, en las renuncias. ¿Por qué? Y porque no sabemos si la acción que alguien sugerirá es la del 1796 o hablan de una acción genérica de nulidad. O sea, no, mire, es el 390. Nulidad Claro. que declarada por los jueces vuelve las cosas al estado anterior. Entonces, más que nombrar artículos, yo haría referencia a una frase que ahora te digo cuál sugiero, pero lo importante es esto, ¿se puede renunciar? Sí. Si el deudor renuncia, ¿ya estamos en la hora? No, ya en unos minutos, no, falta todavía. Digo, si el deudor renuncia a una acción que tenga este efecto, es perfectamente posible y entonces ya evito la observabilidad vinculada a la existencia o no de alguna invalidez en esa obligación. Ahora, lo de conveniente no, claro, depende a quién le preguntemos. Si yo como escribano pienso, como pensamos la mayoría, en la circulación del título, y el acreedor va a decir, sí, que el deudor renuncie. Ahora, si yo soy el deudor que va a dar en pago, digo, no renuncio. Yo entrego este departamento porque creo que le debo algo. Donde encuentre a alguien que me explique que yo al señor no le debo nada, vuelva al departamento. Eso diré yo deudor.
Con lo cual, el escribano tendrá que asesorar del alcance que tiene. Obviamente que si pensamos en lo mejor para la circulación del título, claramente la renuncia. Evito todo esto. Claro. Ahora les digo qué me parece que tendría que decir la renuncia. Pero después recordemos esto. Si yo no hago una renuncia, mientras estén los elementos que dijimos recién, y se puedan corroborar, el título es perfecto. La renuncia me saltea un montón de estos problemas. Ni hablar. Es evidentemente mejor. Un texto que yo sugiero es que el deudor renuncia a toda acción que tenga como efecto la reipersecución del inmueble. Renuncia a toda acción que tenga como efecto la reipersecución del inmueble. Breves explicaciones de cada tramo. Toda acción que tenga como efecto la reipersecución del inmueble. No renuncia a toda acción, renuncia solo a esta. ¿Por qué? Porque si por algo se descubre que la causa tenía alguna de las deficiencias que mencionamos, el deudor puede atacar al acreedor ya con indemnización en especie distinta a la que entregó. No le pide el inmueble, pero le pide plata, básicamente. Si yo pongo que renuncia a toda acción, con un defecto en la causa no le puedo reclamar nada. Parece un exceso. Claro. Salvo que el motivo sea un defecto de orden público que esta renuncia, por el artículo 13 y el 944, no tiene efecto. Bueno, pero si fuera orden público, la renuncia del deudor implica que se queda sin nada. Entonces es mejor que renuncie solo a esta acción, que le reclame plata, que no toque el inmueble. Y lo de que tenga como efecto la reipersecución es porque ni en el viejo código ni en el nuevo es conveniente hacer referencia a la naturaleza nada más de la acción. Es decir, que renuncia a toda acción real o reivindicatoria. Bueno, momento, porque en realidad acá lo que nos importa no es tanto el carácter real en su especie reivindicatoria, sino más bien el efecto reipersecutorio. O sea, a mí lo que me preocupa es que esto afecte al señor que le compra al acreedor. ¿Por qué me preocupa? Porque cuando el acreedor salga a vender, si el inmueble vale 100, el que compra dice, no, espere, si viene de dación en pago, pago 30. Pero lo que queremos es que el que le va a comprar al acreedor mire para atrás los títulos y diga, perfecto, vale 100, pago 100. La renuncia del deudor a esta acción que tenga como efecto la repersecución abraza todo. Le llame como le llame la acción del 1796, inoponibilidad, ineficacia. Mire, a mí lo que me importa es toda acción que vaya a seguir al acreedor o sus sucesores. Si usted renuncia a esa, terminado. Perfecto. Bien. Bueno, de mi parte... Simple y efectiva la cláusula. Sí, creo que concisa en eso. Artículo y queda más abarcativa. Mira, acá hay una pregunta que dice, consulto, en una cesión de derechos posesorios, ¿es indispensable o en todo caso conveniente hacer simultáneamente un acta de entrega de posesión? Bueno, a ver, fuera de libreto, como decía Lutier. Fuera de libreto, eso me quedé pensando también. No, por favor, al contrario, a ver, siempre es conveniente, claro, obvio. Necesario no. ¿Por qué digo esto? Porque para que la unión de posesiones, que es lo que trata el 1901, tenga eficacia, además del vínculo jurídico que pide ese artículo, hace falta la entrega de posesión. Si nos quedamos cada uno en su casa y hacemos la cesión y no entrego, obviamente no sirve. Lo que sirve es tener posesión más un vínculo jurídico. Entonces, el acta sirve, por supuesto, ahora no es indispensable. Me sirve como también me sirve sin la cesión, digo, para cerrar esta idea. Si alguien quiere plantear un proceso de usucapión, ¿le sirve hacer ante el proceso un acta de posesión notarial? Y obvio, le serviría mucho más si lo hace al principio de los 20 años y no al final. Pero bueno, le sigue sirviendo. Entonces, digo, no es que sirva porque hubo una cesión, sirve demostrar que hay posesión. A lo mejor si hacemos cesión, ya demostramos que le entregaron al nuevo. Pero quizás sea interesante dejar constancia que estaba el viejo, porque al nuevo le va a ser más fácil, a él demostrarlo. El tema es el viejo, porque el nuevo, cuando vaya a hacer el proceso, dice, acá estoy, y tengo la cesión. El tema a lo mejor es el acta de posesión de que estuvo en posesión el anterior, que es el que desaparece. Pero sí, es conveniente, claro, siempre se gana, sí, desde ya. Bueno, después tenemos en tema transacción. La pregunta que habíamos hablado hoy, en una escritura de transferencia de dominio de un inmueble por transacción, ¿no es necesario adjudicar un valor en dinero? Claro. No, eso puede ser por la legislación local tributaria que lo imponga. Claro. Pero jurídicamente no es necesario. Para nada, insisto, nunca es gratuito. Nunca es gratuita. A ver,
nunca es gratuita por el solo hecho de la desproporción de las prestaciones, ¿entendamos? Por ese hecho, no. Si la preocupación es una transacción entre un inmueble y una prestación de X cosa, de X hacer determinado, el inmueble vale mucho más. Bueno, eso mismo no implica de ninguna manera acto gratuito, para nada, para nada. Perfecto. Claro, y continuaba, en tal caso se considera que el adquirente recibe el inmueble a título gratuito o oneroso, aunque no tenga un valor asignado. No, siempre es oneroso. Tal cual, exactamente, siempre es oneroso. Siempre. Bien. Luego, buenas tardes. ¿Es esencial en la dación hacer referencia a valores de la obligación o inmueble? En la dación. En la dación, ¿es esencial hacer referencia a valores de la obligación o inmueble? Claro. ¿O valor del inmueble? Sí, a ver, cuando hablamos del objeto de la prestación, a ver, del valor del inmueble vamos a hablar siempre porque, como es una transmisión onerosa, va a tener la evaluación fiscal, o como se llame en cada lugar, Sí. que la voy a referir en todos los casos. La obligación, claro, también, pero, digamos, yo la di por sentada cuando expliqué los elementos, ¿no? El objeto de la prestación obviamente incluye el valor. Pero, a ver, ahí están presuponiendo que la obligación principal, la obligación que estamos dando en pago ahora, mutando su objeto, era dar dinero. Podría no serlo. Si la obligación era un hacer que decidieron no evaluar, bueno, el único valor que me va a quedar es el del dominio, del inmueble que estoy transmitiendo. O sea que, ¿puedo darle un valor? Sí, pero si la obligación yo la estoy relacionando con los elementos esenciales, el objeto va a incluir el valor si es que lo tiene, desde ya. O sea que el del inmueble va a estar siempre por la... Sí, siempre. Siempre se pone la partida y la evaluación. Luego, forma del contrato de cesión de derechos. Dice, él presenta un caso, dice, sentencia a favor en juicio de escrituración, la que se encuentra firme. El triunfante pretende ceder el derecho reconocido en la sentencia a favor de su hijo, para que directamente se escriture a nombre de este último. Bien. Con la sentencia firme, el derecho entiendo que deja de ser dudoso y o litigioso, y por Obviamente. tanto no ingresaría dentro de la esfera de 1618, inciso B, pudiendo hacerse dicha cesión por instrumento privado. Bien, a ver, ahí entramos en el mismo sendero, que primero la cuestión de saber si esto se puede ceder así o no, porque aclaro que hay quien dice que con el juicio de escrituración con sentencia favorable es incesible. El argumento contrario, que dice que sí, es que se puede ceder todo derecho, toda acción, 1614, 1616 del Código, o sea que entraría dentro de los que se puede, primer punto. Ahora, es un título a un derecho real, no es el derecho real, pero es el título, porque a lo que obliga es hacer la escritura. Entonces, la sentencia, no estoy diciendo que la sentencia a sí misma sea un título, estoy hablando del derecho a ese título. La sentencia obviamente obliga a escriturar, el título será el cumplimiento. Pasa exactamente lo mismo que con la discusión sobre la acción reivindicatoria, que por eso yo sugiero hacerlo siempre por escritura pública. La cesión de la acción reivindicatoria, sumada a las pautas generales de la forma de la cesión, podría hacerse por instrumento privado, porque no estoy transmitiendo un derecho real. Es más, estoy transmitiendo la acción que no sé qué resultado tendrá. A lo mejor gano, a lo mejor pierdo. Ahora, la doctrina cierra filas atrás de la idea de la escritura pública, ¿por qué? Porque es una acción enderezada a obtener el derecho real sobre inmueble. Entonces, ante ese marco que se presenta dudoso antes y ahora, sugiero hacerlo por escritura. Si no, va a entrar en la discusión de lo que no está aclarado expresamente en el código. Perfecto. Bueno, acá dice, si habiéndose otorgado una permuta de terreno por unidades funcionales a construir, una vez construidas las unidades funcionales, otorgamos el reglamento de propiedad horizontal. La primera escritura posterior al reglamento sería la escritura de transferencia de dichas unidades, para perfeccionar la permuta. Si quien recibe las unidades funcionales como contraprestación no quisiera o no pudiera escriturar ahora, ¿qué recaudo tomamos? ¿Otorgamos un acta de posesión? Bueno, a ver, ahí ya se pasa de lo jurídico. ¿En qué sentido? ¿Qué recaudo? Cualquiera que no tenga título y modo y no es dueño, el recaudo que tome es algo. ¿Qué puede hacer? Boleto, poder especial revocable, acta de posesión. Ahora, ¿es suficiente? Y no. ¿Tiene riesgo? Siempre, obviamente. Desde la quiebra del transmitente hasta la inhibición, hasta una cautelar. Sí, obvio.
Si los recaudos son cuestiones de hecho, quiero decir. Es como el señor que dice, no puedo escriturar, ¿qué hago? Mire, firme un boleto, tenga posesión, pague más del 25% del precio. Pero no es, claro. No, certeza no tiene ninguna, está claro. A ver, ¿qué pasa si el valor del inmueble que se da en dación en pago para extinguir una hipoteca por consolidación es mayor al del valor de la deuda? Claro. Bueno, ahí, cuando la obligación consiste en un dar sumas de dinero, se puede hablar de un acto mixto. Es un supuesto bastante frecuente. Que el código lo trata en donaciones. No sé si la ubicación es buena o no, no importa. 1544. Que le llama, y tampoco sé si el nombre es bueno, yo digo lo que dice el código. Cuando es en parte gratuito o en parte oneroso. Ahí podríamos decir que es un acto mixto porque la onerosidad abarca hasta el monto de la deuda, ¿no? Si yo debía 120 y entrego un inmueble de 150, hasta 120 es oneroso. El excedente es gratuito. Ahora, ¿qué dice el código? Se rige en ese aspecto por las reglas de gratuito. Con lo cual, ¿existe riesgo de que alguien diga que esa gratuidad vale normas de donación por la remisión del artículo anterior, 1543? Sí, el riesgo ya existe. Ahora, la cuestión es saber si ese valor ha tomado en cuenta, por ejemplo, intereses. Porque si los intereses son punitorios, no es un cálculo simplemente de ver cuántas cuotas me falta pagar. Pero usted tiene un atraso de 10 cuotas, sumamos intereses punitorios, eventualmente, hasta en ese aspecto puede haber un ámbito de transacción. ¿Por qué? Porque hay intereses punitorios que no fueron pactados y que se determinarán judicialmente después. Entonces, el actor dice, el acreedor dice, yo si iniciara una acción, judicialmente obtengo una retribución X. Con la dación que usted está haciendo en pago, doy por satisfecha mi expectativa. Entonces, eventualmente podemos decir que es dudoso en el aspecto del monto de los punitorios. Con lo cual ahí equiparo y llego a la onerosidad por ese aspecto pequeño en el que hay transacción. Perfecto. A ver, Dale. el deudor tiene una deuda de 1.000.000 y ofrece al acreedor un inmueble de 5 millones. Conviniendo Bueno. la compraventa, es lo que estábamos hablando, lo que estabas diciendo, ¿no? La compraventa del inmueble. ¿El acto es dación en pago o compraventa? No. A ver, hay que ver si es, porque ahí ya están diciendo conviniendo la compraventa. Entonces, separemos eso. El código tiene artículos puntuales en compraventa, el 1127, que dice, la naturaleza del contrato, es mal ubicado el artículo, porque tendría que estar en la parte general, no en compraventa, porque va para todo, pero dice, la naturaleza del contrato no está regida por el nombre. Así que, está regida por su naturaleza. Con lo cual, si dijeron, yo le vendo el inmueble en pago de aquella deuda, es una dación en pago, no es una compraventa. Ahora, cuidado, 942 del código dice, se regirá por el contrato con el que presente mayores afinidades. Sí. Bien, se va a regir por la compraventa. ¿Pero en qué? En lo que se equiparen en cuanto al precio. Ahora, la cuestión es, cuidado con esto de hacer simplemente una tabla de valores, porque algo que quiero nombrar, por eso digo que este margen de los eventuales intereses me sirve para usarlo como marco de contención para el acto gratuito. Si nosotros nos vamos a regir por ese criterio, toda compraventa en el cual alguien pague un precio superior a la evaluación fiscal es un acto gratuito en el excedente. Si la evaluación fiscal es 1 millón y yo pago 3 millones, no, pero el valor de mercado es 3 millones. Bueno, genial, entonces ¿por qué me hace esto con la compraventa y nadie lo discute? Claro. Cual es obvio. Y entonces, ¿por qué en la dación en pago nos ponemos estrictos en mirar ese número? Claro. Bueno, claro. Alguien dirá, porque en la dación en pago solo toma en cuenta la evaluación fiscal y excede la evaluación fiscal misma. Ahora, tranquilamente el valor de mercado también podría ser menor. Entonces, linealmente decir que es un acto gratuito tiene sus bemoles. Por supuesto, el riesgo lo corremos, son normas que el código no ha solucionado. Dice, se regirá por la norma del contrato con ese que presente la mayor afinidad. Bueno, claramente pareciera que en lo que excede, a eso que estoy haciendo la contraprestación, es gratuito. Parecido al estilo de las donaciones remuneratorias de 1561, ¿no? Si excede lo que le estoy donando a la prestación con la cual estoy retribuyendo, es gratuita. Bueno, pareciera que andaría por ahí, pero yo no sería tan lineal en esa respuesta. Ahora, a ver, el colega que dice, bueno, pero quiero saber si eso es saludable o no, seguro. Seguro no se lo puedo decir, en absoluto, porque las interpretaciones no son coincidentes en absoluto con este tema. Digo, no aferrarse linealmente a esa evaluación. Pero desde ya que, además nos está contando en un caso que el inmueble vale 5 veces más que la deuda. Bueno, hay un exceso, pareciera demasiado evidente.
Claro. Tal vez nos hizo esa pregunta como exagerando los números, ¿no? Pero no podría haber tanta diferencia. A ver, si la hicieran y dijeran dación en pago, sería discutible si la podemos considerar como tal. Por ahí entra por el 1544 en los actos mixtos, que digo que tiene donaciones. Es un camino peligroso. Ahora, ¿se puede ser tajante? No. No se puede ser tajante en muchos aspectos de este código. Por eso, a ver, lo que me interesa a mí en todos estos aspectos prácticos que planteo es más prevenir que intentar después emparchar. Cuando viene hecho, bueno, ahí lo tendré que mirar. Pero mientras tanto es cómo hacer para prevenirlo. ¿Qué técnicas tomar para permitir la circulación? Fíjense que nos asombramos o nos alarmamos de una diferencia 5 veces más, pero si fuera el 10% más diríamos no pasa nada. Bueno, ¿por qué? Nos seguimos un criterio lógico a veces en eso. Entonces, no sé si ser tan categórico en linealmente aplicar normas de donaciones por ese excedente. Porque puede haber múltiples factores a eso. La evaluación es esa. Pero resulta que el acreedor quería 1 millón en vez de inmueble de 5, porque con el millón iba a ser un emprendimiento comercial, que con el inmueble no puede, porque por mucho que valga no se lo vende a nadie. Entonces, ¿podemos decir que por ese motivo de donación? Lo veo difícil. Ahora, ¿lo podemos descartar de plano? No. Lamentablemente no. Claro. Lo cierro con esto. El código ya no tiene un artículo como el viejo 1791, que decía lo que no era donación. No es donación, una ley, 8 incisos. No lo tenemos. Para muchos era un artículo redundante, no estoy tan seguro, había alguna diferencia que plasmaba López de Zavalía entre la donación acto y contrato, que por lo menos era interesante para encauzar por ahí el texto de aquel artículo. Hoy no lo tenemos este 1543, que me habla de actos gratuitos entran por donación, y 1544, que me habla del acto mixto, que en lo pertinente aplica norma de donación. Bueno, jugando con estos, a lo mejor la adopción en pago con ese excedente entra ahí. Pero a lo mejor todos estos argumentos, quizá volcados en la escritura, ayudan a pensar en la onerosidad. Que el acreedor diga, me debían 1 millón, me entregan tarde, porque me debían 1 millón hace un año, me entregan hoy inmueble que vale 5, yo quería el efectivo, no lo tengo, con lo cual, a los efectos prácticos, para el acreedor no fue tanta la ventaja que obtuvo, porque aquel negocio puede obtener de ganancia 10 millones invirtiendo 1. Con inmueble de 5 no lo puede invertir, lo tiene que liquidar, realizar primero, y realizarlo implica un valor menor. Entonces, no es tan lineal, no es tan lineal. Claro, lo importante es circunstanciar bien toda la situación, la deuda, todo lo que vos explicabas hoy para la dación en pago. Desde ya. Y después acá nos hacen una última pregunta, pero bueno, es muy local, pero la vamos a hacer para explicarle que por ahí hay que recurrir a cada provincia, ¿no? A las normas locales. Dice, por favor, ¿podrían ampliar cómo es la parte impositiva de la dación en pago de un inmueble, obligación original, y se cancela mediante una dación en pago de otro inmueble más una suma de dinero? Bueno, a ver, en cuanto a lo local, no tengo la menor idea de cómo es en Entre Ríos. El tema impositivo, claro, es local. Nacional está abarcado por el ITI, sí, lo dice la 2141. ITI ahora las ganancias cedulares. Sí. Eso lo dice, creo que el artículo 6 era, dice, entre los actos están incluidos la dación en pago. Por supuesto, cuando no hay entrega de dinero, no puedo hacer la retención. Bueno, la historia de más o menos siempre. Eso, a nivel nacional no hay mucha duda. Sí la hay, con los impuestos locales, sí, no. Naturalmente lo de Entre Ríos sí, eso tenemos que verlo en cada provincia. Exacto. Bueno, Marcelo, en nombre del Consejo Federal agradecemos tu generosa participación y sabemos que seguimos contando con vos. Un beso grande. Gracias. Saludos a todos. Gracias.